Alternativa Democracia. 8:6. ¿Quiénes son los brutitos y estupiditos que no han esclarecido lo siguiente, economista? Vamos al grano, ¿no es cierto? Que desde hace más de 4 años, no sé si David puede ayudarnos con esto de la SELEC, que desde hace 4 años esto ya no correspondía al directorio que preside, según la denuncia, que preside o presidía el señor prefecto de la provincia. Entonces, ahí se mencionan también los integrantes de ese comité y también el gerente general de ese comité, que es el doctor Obando Rosero. Así es que les dejo a los dos con los oyentes. Yo creo que como premisa he dicho las cosas tal como comprendemos los periodistas. Cómo están en el ambiente este rato. Y creo yo que es importante que nos demos cuenta cómo sale la primera fotografía. La primera fotografía de un funcionario de gobierno, un funcionario del sector público, un funcionario del Estado, que se pinta gráficamente como están haciendo las cosas aquellos que se encuentran encumbrados en el poder y que no se dan cuenta de que aquel nombramiento que les dio el pueblo, no sé cómo, pues solamente tiene una duración X. No creo que esas reelecciones indefinidas puedan llegar a la prefectura general, a la prefectura de Pichincha, y el señor pueda seguir en el tiempo transcurriendo pues con aquellos insultos. Pero la confianza en él fue ratificada en el último comicio y con gran cantidad de votos. Hay varios factores, pero yo digo esto no es permanente. Y esta fotografía que se toma él directamente, repitiendo aquellos epítetos que son lanzados casi semanalmente por algunas autoridades, lógicamente les pinta de cuerpo entero. Se encuentra a Julio César Trujillo, la doctora Isabel Robalino, Simón Espinosa, 11 personas. Entonces, aquí hay que ver quién es el uno y quiénes son los otros, en definitiva. No me voy a poner yo a discutir cosas de ese nivel que lanza una autoridad que hoy día ha sido apuntada como el principal responsable dentro de varias responsabilidades. Porque mi querido Gonzalo, no es que solamente es el presidente o es el prefecto provincial. Aquí hay responsabilidades de la consultora que todo el tiempo se han olvidado. El Ecuador se ha olvidado de las consultoras. El artículo 100 de la Ley de Contratación Pública establece responsabilidades cuando los estudios no estén bien hechos. ¿Y qué pasa? Hacen un estudio que cubre la media latinoamericana del costo de instalación por kilovatio hora, 1.700. Pero al final terminan en más del doble, están en alrededor de 3.500, 3.600. Entonces, bajo esas condiciones, hay un consultor que tiene que demostrar que hizo las cosas bien o hizo mal. Porque viene la constructora, la extranjera, Odebrecht, y dice, borra y va de nuevo, los estudios geológicos no valen, los cálculos de los costos unitarios no valen, y en definitiva se duplica el precio. En definitiva, hay una responsabilidad. ¿De quién? O están bien o están mal hechos los estudios. Entonces, hay que apuntarles comenzando a la consultora, porque si es que está bien, él tiene que decirle a Odebrecht que ellos son los que hicieron mal, posiblemente para efectos de obtener más dinero. O el constructor tiene que decirle, hicieron mal porque hicieron bien los estudios. En resumen, aquí hay un enfrentamiento que tiene que ser aclarado, no por la Comisión Anticorrupción, hay una fiscalía, hay jueces que tienen que decirnos realmente cómo operó el asunto. Para que nos vaya entendiendo la gente, el respetable público, voy a permitirme leer el propio cuadro cronológico de todos los hechos que ustedes han configurado en esta denuncia, en el resultado de la investigación que han llevado a cabo. Esta es la primera investigación de la Comisión Nacional Anticorrupción. Y ya vienen otras. Año 2011, vamos a poner el año y el suceso. El proyecto hidroeléctrico es declarado emblemático. ¿Qué gana con eso rápidamente, economista? En que borra y va de nuevo aquellas disposiciones que establecen las leyes. Básicamente son contratos que casi en secreto se hacen.
Este contrato no aparece con la documentación subida al portal de compras públicas. Y cuando usted quiere obtener un documento, tiene que hacer solicitud por escrito. Y lógicamente le responden lo que quieren los administradores. Esos son proyectos secretos. No hay acceso a la opinión pública ni a la Ya en la investigación. administración del señor presidente Correa en el 2009, Hidroequinoccio retomó los estudios de prefactibilidad, año 2009, de prefactibilidad y factibilidad del proyecto hidroeléctrico Manduriacú. Hidroequinoccio. ¿Quiénes integraban esta empresa, David? Cortito. De acuerdo a la ordenanza provincial número 5, publicada en el registro oficial número 148 del 11 de marzo del 2010, el presidente del directorio le corresponde a la prefectura de Pichincha. Sí, pero ¿quién integraba este proyecto Hidroequinoccio? Es una empresa de la prefectura. Allá. Y el directorio está constando ahí en el informe. Sí. El año 2010, Hidroequinoccio contrató de forma directa a la Comisión Federal de Electricidad de México, la CFE, para que avale los estudios realizados por Tracpel Caminosca. Que es una consorcio. Es la primera consultora que seguramente contrata Así es. la Así empresa es. de hidroelectricidad Así es. de propiedad del Consejo Provincial Así es. de Pichincha. Así es. Ya. El 28 de septiembre del 10, la CELEG asumió el control de los proyectos a desarrollarse en la cuenca del río Guayabamba, entre estos Manduriacú. O sea, ¿habían más, David? Claro, sí. Así es, básicamente se hablan de algunas obras porque hay que recordar que el presidente... Es decir, el recorrido del Guayabamba, que luego se une creo que al río Blanco, y sigue adelante hasta que llega a ser Esmeraldas, ¿no? Pero es ese recorrido el del límite río provincial entre Guayabamba, Pichincha y Imbabura. claro, del río Guayabamba, cruza Pichincha y cruza también parte de Imbabura. Así es. Y llega, obviamente, con otro nombre hasta Esmeraldas. O ahí se bautiza de otra manera. El 28 de septiembre del 10, la CELEG asume el control de los proyectos en la cuenca del río Guayabamba. Entre estos, Manduriacú. Correcto. 16 de septiembre del 11, el gobierno del Ecuador recibió contestación favorable a su solicitud de financiamiento por parte del Banco de Desarrollo de la Nación Brasileña. Bandes creo que se llama este banco. Este es un banco, señores oyentes, que nos ha provocado disgustos permanentemente, porque vienen a ofrecer dinero para determinadas obras y Dios les pague, necesitamos fuentes de financiamiento, pero la sí, los chinos creo que les han aprendido a los brasileños. O sea, dicen los del Estado brasileño, quien quiere esté de presidente. A ver, nosotros tenemos en el Banco de Desarrollo la cantidad de dinero que ustedes requieran, pero ustedes tienen que contratar una empresa brasileña para efectos de la elaboración de la obra. Esta es la condición fundamental para prestarle a usted el dinero. Muy bien. Da la impresión entonces, David, de que, y señor economista Rodríguez, de que este proyecto estaba yendo para hacer una administración de la obra entre el Consejo Provincial con la plata pero esperaban a qué empresa nos pondrán para que venga a ejecutar Manduriacú. ¿Y cómo es que viene Odebrecht, que era antes o después, creo que después, de que quedó mal con una obra misma que le atacó tremendamente el señor presidente Correa? Les mandó a la porra, como decimos aquí, les dijo de todo, hasta de qué se van a morir. Les dijo con adjetivizaciones muy fuertes. A ver, pero veamos, eso es lo que les dijo el señor presidente.
Entonces nos reunimos a todos para darle una última revisada a las consecuencias jurídicas, técnicas y económicas de dejar a Odebrecht fuera del país. Mi decisión es dejarla fuera del país. No podemos permitir que una empresa se burle como se burló de Odebrecht. Ustedes sí saben que quisieron cobrar la reparación de San Francisco, ¿verdad? Quisieron cobrar en un primer momento, así actuaba Odebrecht. Y si hubiera estado otro gobierno aquí, si hubiera estado el gobierno de Lucio Gutiérrez, le pagaban. Se pagaban para que repare San Francisco. Cuando estuvo construyendo San Francisco, se les atoró el topo. El topo que es con lo que construyen el túnel. ¿Qué problema de la empresa? Adivinen quién pagó 13 millones para sacar ese topo. El Estado, cuando eso era arriba de la empresa. Y se llevaron el topo más encima. Ni siquiera lo dejaron en el país. Han estado acostumbrados a hacer la fiesta con el país. Y si hubiera habido otro gobierno, les aseguro que les pagamos para que nos repare San Francisco. Hoy ya están fuera del país, compañeros. Que entiendan que ya cambió el gobierno, ya se les acabó la fiesta. Solamente cuando se les puso, ahí se mandaron firmar todo lo que le habíamos pedido desde un primer momento. Por eso nos demuestra con qué clase de empresa estamos tratando. Así que se ratificó que se va. Y anteayer ya firmé el decreto ratificando la expulsión y expulsando también a la firma fiscalizadora, porque también es responsable del desastre de San Francisco, que también son brasileños, para que vean cómo ha sido todo esto. O sea, venía una firma constructora brasileña, el fiscador también era brasileño, panas del alma. ¿Qué pasaba ahí? El Estado era un convidado de piedra, ¿verdad? Aunque también habían asociados nacionales en la fiscalización y tendrán que asumir las consecuencias, porque vamos a hacer juicios civiles y penales por lo que pasó en San Francisco. Así que Odebrecht se quedó fuera. Exa FM. ¿Quién contrató? Comencemos por allí. La administración de Lucio Gutiérrez. El proyecto San Francisco. Bueno, eso queda en pendiente. Me parece que fue. Por eso dice responsabilidades de otro gobierno. Bueno, ahí está clarísimamente el señor presidente de la República manda a Odebrecht, clarísimamente, le expulsa. Él habla de expulsión. Y dice, y todavía se van llevando el topo, dice. El topo con el que... Pero el topo regresa después bajo el brazo del señor presidente Lula, quien era el que manejaba y manipulaba justamente la contratación pública Lula a nivel internacional. Lula, empleado de las empresas brasileras, ellos le pagan para efectos de que haga la publicidad de la introducción, ¿no? Evidente. Pero vea usted, realmente, aquí hay un modelo, como usted acaba de decir hace un rato, hay un modelo de contratación pública, en donde la contratación comienza en 10 y termina en 20. Entonces, y básicamente, ¿qué es lo que dicen? Ah, claro, hay un incremento de precios porque hay obras complementarias, hay aumentos en determinados rubros y... Además los estudios estaban mal hechos. Y los estudios estaban mal hechos. ¿Y usted por qué subestima eso? ¿Por qué? ¿De qué parte? ¿La de los estudios? De que claro, iban a cobrar los estudios, sí, pero, si estaban mal hechos. Ahí está la maña, pues aquí hay un contubernio entre contratista, entre contratante, entre el que hace el estudio de factibilidad y la firma fiscalizadora, pues. Porque aparte de eso, la Contraloría se tapa las manos. La empresa mexicana hace una verificación de los estudios, hace unos estudios posteriores al estudio de factibilidad. Sí, pero ellos debían haber dicho, a ver, eso está bien hecho. Es que es lo que dicen ellos. Eso es lo que dicen ellos, pero viene Odebrecht y les dice, señores, todo está mal hecho. Aquí hay que hacer un túnel que no estaba contemplado en los estudios. Aquí hay un problema geológico que no estaba contemplado en los estudios. Y así nos pintan el cuento y se agiganta la parte de contratación. Pero es evidente, cuando el fiscalizador tiene vinculación con el contratante y cuando ha sido ya contratado con anticipación por el contratante, el contratista tiene ese vínculo directo. Pero aparte de eso, hay una Contraloría que básicamente no existe. Pues yo tengo que decirles con pena en la mañana de hoy, tenemos un Contralor buena gente, un caballero, un señor en todo sentido, pero no vive en el país, pues. Él tiene domicilio, tiene domicilio en los Estados Unidos. Sí. Solamente yo quisiera que verifiquen. Vean que yo soy un poco... Hay pasajes semanal para el viaje a su casa en Miami, que cuesta alrededor de los... Por favor, accedamos al movimiento migratorio del país, en donde podemos verificar realmente de que el señor no vive en el país. Él tiene su casa en Miami. Entonces, ¿cómo puede usted entender
que Ni realmente el primo, hagamos el no, control. porque el primo ya no volvió. A ver, así es. Pero ¿cómo podemos entender que el control general se lleve bajo esas condiciones? Con fiscalizadores o con auditores de Contraloría que ponen informes como los que están adjuntos a la investigación que ha hecho la Comisión Anticorrupción. Por favor, yo lo único que les pido es lean y hagan por lo menos una gestión de asombro para efectos de determinar realmente las barbaridades que se cometen en el país. El auditor le da la razón, en definitiva, a pesar de decir que hay este tipo de violaciones, le dice que en el próximo contrato, por favor, hagan bien hechas las cosas. Doctor Rosero, tenga la bondad, ¿a cuánto asciende lo que podríamos llamar, digamos, el nuevo precio del ajuste técnico vendría a ser? Pues no, es un ajuste donde van a intervenir. Mal hechos los estudios, 1. Luego, ¿qué más había que hacer? Obras complementarias. Así es. Necesitaban obras complementarias. Y eso cuesta, lo que costaba de comienzo, ¿a cuánto eso valdría la pena poner las dos cifras? Sí, Gonzalo, tenemos un gobierno que lamentablemente cada sábado nos miente a los ecuatorianos y cada sábado insulta a quienes piensan diferente o a quienes denuncian presuntos actos de corrupción. En ese contexto, aquí específicamente en la obra Manduriaco, que está en el límite de Pichincha y la provincia de Imbabura, se empezó con un valor de la obra de alrededor de 124 millones de dólares. Y con el paso del tiempo el costo final fue de más de 227 millones de dólares, es decir, un incremento de 102 millones que equivale al 82%. Con 102 millones el Ecuador hubiera podido realizar alrededor de 34 escuelas del milenio a un costo de 3 millones de dólares o alrededor de 20 hospitales con este dinero que hoy está siendo investigado por la Comisión Nacional Anticorrupción. No solo eso, los propios informes determinan que no habría un informe, una licencia de impacto ambiental para este proyecto, que es otra de las características que devela de cuerpo entero el doble discurso del gobierno cuando habla de defensa de la naturaleza, pero cuando hace las obras emblemáticas, entre comillas, no le importa el medio ambiente y la naturaleza en lo que tiene que ver esta obra. Otra situación compleja, Gonzalo, es que ya en la investigación de campo ofrecieron, y el vicepresidente y algunos miembros del gobierno dijeron que esta hidroeléctrica iba a generar más de 60 megavatios para el sistema interconectado nacional, pero actualmente esa hidroeléctrica produce alrededor de 10. Es decir, kilovatios. Costo-beneficio también es megavatios. En megavatios el costo-beneficio también se genera un perjuicio para los ecuatorianos. ¿Por qué dicen que no está generando los 60 megavatios? Mire, realmente es un asunto porque que también... si casi le dobla con el caudal de agua. Tiene que ver con el tema de la sedimentación sumamente gigante. Esa es realmente una pregunta que tienen que responder Odebrecht, las empresas fiscalizadoras, contratistas, Hidroequinoccio, la prefectura de Pichincha y una serie de personajes. Pero más. Volvamos al costo de cada megavatio. Y finalmente, esa es la cuarta situación, ¿no? Aparte de las otras. Gonzalo, de cada megavatio, en el promedio a nivel internacional se necesita 1.800.000 dólares, pero en esta hidroeléctrica, por cada costo de instalación del megavatio es de 3.600.000, es decir, el doble de lo que cuesta producir instalación de megavatios a nivel internacional, a nivel nacional. Entonces, vemos aquí una escalada y una serie de situaciones bastante complejas que se vienen dando en la contratación pública. Y parece que al presidente no pasa nada, parece que en el país no pasa absolutamente nada, cuando el propio primer mandatario mandó sacando o expulsó a Odebrecht en los peores términos, como lo hemos visto en su audio, pero regresa nuevamente a contratar, y una de esas obras, entre otras que están en carpeta en el país, es la hidroeléctrica mencionada aquí en el centro. No se puede sino atribuir a la presencia del expresidente brasileño en el Palacio de Carondelet
la cita con el señor presidente de la República, que le dice, es que hermano, debe haberle dicho el señor presidente Correa, es que yo a estos les expulsé, a estos les encontramos igualmente. Tuvo glosas en contra de Odebrecht. Bueno, que se levantan presumo que ese debe haber sido, entre risas y risas, más o menos la explicación inicial que le daba el presidente Correa a su ex colega mire, Gonzalo, el presidente Lula. ¿Cómo puede ser? Pero Lula de haber insistido y la cosa... Total es que las palabras que ahí ustedes acaban de escuchar, están expulsados, les dice. Ustedes son lo que no vale repetir. Entonces, que está siendo investigada en otros países. Resulta que en el Ecuador han sido unos angelitos, cuando en un primer momento se le expulsó. Y también esto tiene al modelo, porque resulta que se oferta un precio y termina costando el doble o el triple, sin una explicación técnica, jurídica, lógica, incluso desde el punto de vista ético y moral. Entonces aquí estamos frente a un modelo de irregularidades bastante complejo, bastante grave. La ex Comisión Cívica contra la Corrupción, en datos conservadores, señalaba que el Ecuador pierde más de 2.000 millones de dólares anuales por temas de corrupción. Y ese valor a los actuales momentos tranquilamente puede multiplicarse por 4. En ese esa crisis en los bolsillos del pueblo ecuatoriano, cuando combatiendo la corrupción habría recursos suficientes para no meterle la mano al bolsillo del pueblo ecuatoriano. Pero con tantos impuestos y con tantas situaciones. No le ha respondido, no le han respondido. Ya hace 4 años que no está en nuestras manos. ¿Qué significa eso? Ustedes... no nos referimos si nos estamos refiriendo a hace 4 años cuando estaba en manos de él. Pero aquí dicen pues, que el presidente del directorio ha sido él. Pero ¿cuándo comenzó el proceso de contratación de estudios? Y los señores Ekel Vega Velarde, Rómulo Sánchez y Pacífico Egues han sido... Es cuestión de fechas. Es que la Manduriaco no está el día de ayer. Inician los estudios de factibilidad, cuando se estudia, cuando se contrata a los consultores. Todo eso hay que ir viendo. Y eso en el proceso que vamos a seguir, ahí se va a determinar. Ahí vamos a ver si es que en realidad es o no es el responsable dentro de esta en la cronología. En la cronología, así es. Sí. De igual forma, aquí tienen mucho que responderle al país, Gonzalo, el Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Electricidad, la SELEC, estas empresas Odebrecht, las subcontratistas, etcétera, y sobre todo todos aquellos que han generado este modelo de contratación bastante anómalo dentro de la institucionalidad pública, porque no es que Odebrecht hace esta obra y se va. Odebrecht ha hecho varias obras a nivel del país, tiene que ver con la refinería del Pacífico, el acueducto La Esperanza, el poliducto Pascual Escuel, la Ruta Viva, hoy va a ser el metro también. Entonces, la Comisión Nacional Anticorrupción prendió la alarma o el semáforo cuando dijo que cuidado con contratar con esta empresa que viene siendo cuestionada a nivel internacional, pero algunas autoridades han hecho caso omiso. Entre ellas el alcalde, dice usted. Me refiero a todos quienes estén contratando con esta empresa, que es bastante cuestionada a nivel internacional. Esto que quede claro para nuestros radio oyentes. Ustedes sostienen que el costo de inversión promedio a nivel americano, no solamente de la subregión, americano, o sea, continente americano, se ubica en esas fechas, entre 1.700 y 2.000 el megavatio. Así es, el kilovatio. No. 1.700 el kilovatio. Sí, tiene. 1.700
pelos, mi querido Gonzalito. Tenemos una diferencia del 82%. Así es. En exceso vendría a ser. Hay informes a nivel internacional Ya. de todas las obras que se han ido construyendo en el ahí está, queda demostrado realmente de que en varios de los proyectos que se han hecho en Chile, en Colombia, en varios países, tienen la media entre 1.700 Pero y ¿quién 1.800. firmó en estas condiciones el contrato? Bueno, es que el contrato era sobre 1.700, el costo original. Inicial. Termina al final con más de 3.000, de 3.800. Claro, termina en 3.667 el kilovatio. Dólares, sí, 3.500. Es menester poner atención en que los estudios y el valor presupuestado para esta obra de 62 megavatios fue a la final de 124.000 millones. No 1.000. Perdón, 124 millones. 881. Ya, Y termina 124. en 227 millones. Pero O sea, está calculado a 2014. ¿De dónde sacan ustedes 3.667? Por eso que repito el párrafo. Divida los 227 millones de dólares para el número de megas, que es de 60, y usted va a tener la cantidad la cantidad que se da en el informe. El mismo problema es suyo, fue problema dentro de la comisión. Aquí, 124 millones, casi 125 millones, Eso costaba significa- a 2014 Sí. cada kilovatio. ¿Es cierto? Sí. Hacen todos los cambios de esto, Y otro, sube ni a sé qué, ni sé 3.600. cuándo, y sube A a 3.600. 3.000, exactamente, 600. Esa es la cosa. Esa es la diferencia. ¿Qué porcentaje es de diferencia? 82%. 82% de incremento. Ya. Entonces, ¿Y en dónde entra el profesor Arturo Villavicencio? Arturo Villavicencio, en varios de los estudios que ha realizado, aquí hemos utilizado escritos, documentos, estudios hechos tanto a nivel nacional como internacional. Y evidentemente, como somos buenos ecuatorianos, hemos usado también parte de la información proporcionada en varios artículos por Arturo Villavicencio. Ya. Es lógico que básicamente con documentación también recogida a nivel internacional que nos ha servido para determinar cuál es la media internacional. Y esto es importante. En definitiva, no se trata de crear aquí un escándalo, sino un poco hacer la exclamación: ¿cómo puede ser posible que hago yo un contrato realmente? Que lo que decía David, esto es un modelo de contratación, en donde se han ido modificando las leyes en el transcurso del tiempo, hasta el punto de que se vuelve casi imposible establecer responsabilidades. O, si es que es posible, se han olvidado de esas responsabilidades que tienen que apuntarse. El Ecuador ha vivido varias denuncias en los últimos años, Gonzalo. Que hacemos de esta semana, la semana siguiente, sea sustituida por una nueva denuncia. Después los discursos diciendo: este es un gobierno. Tienen de qué acusarnos que el mayor caso de corrupción que todavía tienen ciertos opositores es un crédito mal dado en un banco de los incautados, COFIEC. Y un crédito, ¿saben de cuánto? $800.000. Y del cual ya se recuperó la mitad. Eso no publicaron los periódicos. Pero se recuperaron $400.000. Solo quedan por recuperar 400.000 más. Porque mucha gente involucrada no actuó de mala fe, actuó por ligereza, etcétera, y bueno, cuidan su honra, etcétera, y han tratado de pagar y se han recuperado $400.000. Ese es el mayor caso de corrupción con el que nuestro gobierno. Somos gente honrada, honesta, sobre todo los altos funcionarios, los ministros. Exa FM. En conclusión, si habría y que creo que ustedes tienen un capítulo que se llama Conclusión. ¿Cuál es la conclusión a la que llega la comisión y que va a ser el asidero para plantear seguramente una denuncia, demanda o algo por el estilo a nombre de la comisión? Sí, en primer lugar, decir que el correato es sinónimo de corrupción, no solo de hoy, sino desde hace 8 años atrás. ¿Y por qué lo dice así? Y lo hemos venido de
incrementos no solo en la palancocracia para elegir autoridades a dedo, sino también en la contratación pública, en los temas petroleros, en los temas mineros, en cómo se genera una serie y un modelo como fórmula de obtener jugosos contratos aparentemente más bajos que la competencia, con la muletilla de autoridades estatales sospechosamente en contubernio con intereses de los constructores y hasta de sus gobiernos. Este es el caso específico del crédito otorgado por el Banco de Desarrollo brasileño, ¿no? Entonces, tenemos una especie de opacidad contractual de lo que tiene que ver a los valores presupuestados que se van incrementando. ¿Qué no les es claro todavía? Mire que cuando estábamos o cuando manejábamos Sucres, la devaluación era un pretexto para incrementar el valor de la obra pública. Hoy que estamos en dolarización, que eso no debería suceder, resulta que no solo se incrementa más allá de la ley que establece el 35%, sino hasta el 82%, y en algunas obras como la ruta Collas, que va desde Guayabamba hasta el aeropuerto, incluso hasta el triple del precio y en otras situaciones más. Entonces, estamos viviendo realmente un incremento de la corrupción que significa una acción que va generando opacidad en el Estado, producto de una concentración también de poder en el país. Rosalito. El costo de fiscalización de la obra calificada como emblemática de la revolución energética, emblemática, ya no veo que ya no es tan emblemática que digamos. Es emblemático porque es uno de los contratos que nos demuestra realmente como emblema lo que pasa en la administración, en la contratación pública. Pero dice que es un ejemplo, porque eso es lo que yo entiendo de ser. Claro, es que acaba de dar emblemática. un ejemplo también lo que es la ruta esta del aeropuerto de Quito. En definitiva, es todo lo que es contratación pública. Sí. Es raro realmente que usted contrata en 100 y termine en 100, Gonzalo. Yo creo que hay que aprovechar esta oportunidad antes de que nos despida mi querido Gonzalo, para hacer un llamado tanto al presidente de la República como al fiscal general del Estado. Yo creo que en este momento lo que tenemos es que trabajar juntos para determinar realmente qué es lo que está pasando con ese tipo de contratos. Si es que hay la buena predisposición, aclaremos las cosas. El fiscal tendría que nombrar una comisión conjunta entre fiscales y miembros de la comisión para hacer verificaciones internacionales. ¿Qué pasa con la demanda de la compañía que compró a Caminosca, que es la compañía que hizo los estudios? ¿Qué pasa con la denuncia en contra en el proceso Lava Jato? Perdone, ¿y qué pasó con esta que hizo los estudios, con esta empresa? ¿Pasó a propiedad de otras? De una compañía australiana, que cuando compra se da cuenta posteriormente que en los balances aparecen pagos hechos, en su contabilidad aparecen Allá. pero quien la compra es una compañía australiana. Yo sé. Y ellos son los que les denuncian a sus vendedores, en definitiva, por efectos de pagos hechos bajo la mesa a funcionarios del Ecuador. Entonces, yo creo que es obligación que demostremos realmente, cuando falta un año y medio para el cambio de gobierno, de que tenemos la intención que dice el presidente de la República. Creamos en la palabra del presidente de la República y trabajemos de forma conjunta, de la disposición, converse con el señor fiscal. Señor fiscal, nombremos una comisión conjunta que podamos verificar tanto en donde se entabló la demanda en contra de Caminosca, como en contra de las compañías. ¿Y ustedes están en condiciones de poder exhibirle al señor fiscal general de la República y al propio presidente de la República un compendio o una lista inventariada por ustedes con las seguridades del caso de que hay sobreprecios en tales y tales obras, por decir algo, de que se ha pagado en demasía los costos unitarios, los cálculos, como en este caso, ¿no es cierto?, del kilovatio y del megavatio? Totalmente, y todo lo demás. totalmente, Gonzalo. ¿Por qué razón? Porque es necesario entender que la Comisión Nacional Anticorrupción está amparada en la Constitución, en el artículo 204, que nos da el derecho a la fiscalización popular como ejercicio del derecho a la participación, el artículo 95, que habla del control social, el artículo 96, el derecho a la sociedad.
como Fundamedios, otras, Claro, eso es es otra una cosa. organización Pero la social, Constitución, la Constitución, que está por encima de cualquier mandatario, da estos derechos al pueblo ecuatoriano para fiscalizar a aquellos traviesos que quieren hacer situaciones inadecuadas con los fondos de los ecuatorianos. ¿Y en qué quedamos con los traviesos? Si ustedes tienen... Nosotros tenemos una lista. Póngase que Carondelet le diga, a ver, tráigame la lista de... Eso es el llamado que está haciendo Jorge en este momento. Y en ese sentido se podría dialogar, pero no solo un diálogo con los que piensan igual al gobierno, sino un diálogo verdadero, participativo con quienes piensan diferente. El problema es guerra avisada no mata gente, ese viejo adagio popular, pues no. La guerra puede matar hoy día o puede matar mañana. Y tenemos suficiente tiempo, mi querido Gonzalo. El problema es que hay que considerar que es una organización de ciudadanos civil sin financiamiento, que todos los miembros estamos haciendo el esfuerzo suficiente en tiempo y en dinero para el efecto de tener investigadores. El tamaño del riesgo también debe ser. El tamaño del riesgo estamos esperando. Ya sabemos qué es lo que nos puede esperar. En definitiva, ya vendrán varias de los hechos que nos imaginamos que pueden pasar. Por suerte, no tenemos rabito de paja. Ese rabito de paja que les podría perjudicar a un montón de otras personas a quienes sí les estamos investigando. ¿Hasta ahí queda? Y un llamado a la ciudadanía a seguir luchando desde las calles, desde los documentos, desde las denuncias, y que hoy en día el miedo está del otro lado, el miedo está en Carondelet, y esa acción de los sectores populares que se levanta en ejercicio de los derechos que están en la Constitución, seguiremos en esa misma línea en procura de defender los derechos populares. Formular un perfil de cada uno de los compañeros de la comisión. Compañeros suyos. Bueno, si es que comenzando por la mayor, 98 años, la doctora Isabel Robalino, una luchadora de tantos años, una mujer muy conocida, muy inteligente. Ex parlamentaria y con una claridad mental a la presencia que es impresionante, realmente. Si ustedes leyeron hace unos 15 días del Diario del Comercio, le hizo una entrevista y realmente es asombroso. Es como estar con una persona de no más 50 años. Así es. Y con el problema de que no puede caminar, son 98 años, sin embargo, está dedicada específicamente a trabajar con nosotros. Por edad, a lo mejor me equivoco, a lo mejor yo soy mayor que el doctor Julio César Trujillo, pero Julio César pues es conocido a nivel nacional. Desde luego. Entonces, el hablar de sus atributos es bastante complicado. Así es. Yo quisiera decir... Simón Espinosa, un periodista que es conocido... que fue miembro de la Comisión Anticorrupción del municipio de Quito y que fue también partícipe de la Comisión Anticorrupción, la Comisión Cívica Anticorrupción en las primeras instancias. Digamos, un hombre... En la comisión que usted fue el vicepresidente. Así es, pero yo fui posteriormente, cuando él ya no estaba ahí. Ya. David, que es la antítesis de aquellos borreguitos que existían en el Consejo de Participación Ciudadana, el único que sacó la cara, en definitiva, para decirle al país lo que estaba pasando adentro. Ramiro Román, un abogado penalista muy conocido, María Arboleda, que es una mujer con una preparación intelectual bastante profunda, trabaja justamente con mujeres, trabaja en asuntos de tipo social. Germán Rodas, un historiador de primera categoría, que el país también lo conoce, hombre serio, del Partido Socialista. Del bueno. Byron Celi, representante de organizaciones sociales muy importantes. Él viene de la ciudad. Él es Byron Celi. Tenemos después Gustavo Cedeño, representante de los viejitos jubilados. El padre Fernando Vega, de la ciudad de Guayaquil, quien fungió también de asambleísta por la Alianza País en sus inicios, cuando se tuvo la asamblea en la ciudad de Montecristi. ¿Quién más me falta? Creo que estamos todos en ese listado. Yo creo que es una lista de gente buena, de gente honesta, gente que quiere hacer bien hechas las cosas, de gente que no tiene interés político. Gonzalo, esto es importante que la gente se grabe. Yo no quiero ser presidente, yo no quiero ser alcalde, yo no quiero ser ministro. Nunca he aceptado un cargo público. Y eso nos pasa a casi todos. No creo yo que Julio César quiera ser este rato ministro o presidente de la República.
David tampoco creo que pretenda utilizar esto como trampolín político. Estamos para trabajar para la ciudadanía. Nos duele en nuestra conciencia realmente en que la revolución ética no siguió adelante. Y lo que estamos pidiendo es que en los últimos meses que le queda a este gobierno, con Rafael Correa adentro, pues tomemos un cambio de 180 grados para efectos de demostrarle al país de que en el Ecuador existen ciudadanos honestos, ciudadanos éticos que realmente pretenden hacer bien hechas las cosas alrededor del tema de lo que son los fondos de los 16 millones de ecuatorianos. Plan B dice que el modelo de contratación, la Comisión Anticorrupción añadió que este caso se constituye en una especie de modelo dentro del Sistema Nacional de Contratación Pública, producido en el último periodo cuando se trata de la participación de la firma Odebrecht, lo cual se evidencia, por ejemplo, contrataciones. Odebrecht. Híjoles. Aquí están. Refinería del Pacífico, Acueducto La Esperanza, Poliducto Pascuales Cuenca, La Ruta Viva, entre otras. Refinería del Pacífico, 1.200 millones de dólares. El presidente en 2015. Y es otro de los casos que nosotros tenemos en un elefante blanco que se va a quedar ahí, como está este momento. O como el gasoducto de Santa Elena, ¿no? Que se gastaron más de 600 millones de dólares y ahora nos hablan de cocinas de inducción y de electricidad. Entonces, ¿para qué el almacenamiento de gas en estas esferas creadas también como un posible elefante blanco en la contratación pública? Y el desaparecimiento, que es el objetivo estratégico del señor prefecto, de algunos de sus colaboradores que funciona, o digamos, son mencionados como miembros del directorio y como gerente general en el caso del doctor Obando. Digo yo, dirán que nada que ver y están anunciando de 4 años, ni tal que la se amenaza. ofrecido. En la economía del miedo funciona la amenaza. Lastimosamente tenemos una política del odio y una economía del miedo. Y a mucha gente, por efectos del trabajo o el puesto, les ha puesto cadena al estómago. Lastimosamente hay demasiado medio de comunicación, demasiado analista, demasiado empresario en que por miedo no abre la boca. Nosotros le decimos, somos 11 ciudadanos que estamos dispuestos a firmar la denuncia la próxima semana ante las autoridades competentes con la esperanza de que nos digan todo lo que nos dicen. Esperanza entre comillas, ¿no? Porque sabemos que nos van porque lastimosamente, aunque usted tenga la razón en la parte legal, hoy día, por efectos de la Constitución, de esa justicia muchas veces amañada por la atribución de querer quedarse en su puesto, hace que realmente no tenga la independencia correspondiente. Pero aspiramos a que este llamado que hago yo al presidente de la República y este llamado que hago al fiscal general del Estado nos permita realmente demostrarle al país de que tenemos un presidente que sí quiere hacer bien hechas las cosas y que tenemos un fiscal que asume su responsabilidad, incluso para decirle al Contralor. ¿Usted con el señor fiscal? No. En su calidad de coordinador de no, esta es que estamos recientemente en esta acción. Esperemos a ver cuál es la reacción y ya ver. ¿Usted espera que él le eche un telefonazo o usted va a intentar hablar con él para ratificarle este pedido que le formula? Bueno, vamos a tener que solicitar el que nos reciban para efectos de la presentación de la denuncia correspondiente. Y ahí haremos la convocatoria también a los medios de comunicación para conjuntamente con ustedes y con las organizaciones sociales poder hacer la entrega de la denuncia correspondiente. Muchas gracias, economista. Muchas gracias, doctor Rosero. Las 9 en punto. 9 en y luego estaremos presentando
clarito está. La ley de las consecuencias no deseadas. Híjoles, ¿y esta ley dónde construyeron? La ley de las consecuencias no deseadas. Pero me parece muy interesante lo que me figuro van a tratar. Jorge. Mire este programa desde su dispositivo móvil. Digite www.exafm.net/video. www.exafm